Esta es una entrevista sin censura. Me da mucho gusto saludar al doctor Sergio Aguayo porque ha lanzado nuevamente, ha hecho una reimpresión de La Charola, este libro que publicó originalmente en el 2001, y debido a la situación que se vive en México, no pierde vigencia, al contrario. Don Sergio Aguayo, lo saludo con mucho gusto, ¿cómo le va? Pues gracias por el interés en conocer mi opinión, muy contento de que me hablen desde Chicago. Oiga, es que vaya que si las cosas están complicadísimas en torno a la seguridad en México, y creo que una persona con las herramientas y que nos ayude a desmenuzar estos temas, creo que puede darnos la pauta para entender de mejor manera qué es lo que está pasando en nuestro país. Pues coincido con usted, Vicente. Mire, hay un consenso muy amplio en México, porque todos lo padecemos, de que la violencia criminal se ha salido de control. Lo que no, sobre lo que no hay acuerdo son los motivos que provocan el surgimiento de esta violencia. En cada región, no es lo mismo Michoacán que Zacatecas, que Guanajuato. Cada estado tiene una historia diferente en la aparición y consolidación de la violencia, pero en mis investigaciones, y a eso me dedico, he encontrado que una de las principales razones es que el Estado, el gobierno, perdió el control sobre la violencia después de 1968. De hecho, ese es uno de los, ese es el tema central de uno de mi último libro, de Tlatelolco a Ayotzinapa, las violencias del Estado. Pero en ese proceso de que perdió el control y que la violencia la retomó el crimen organizado de diferentes maneras, la participación de los servicios de inteligencia y en particular de la Dirección Federal de Seguridad fue vital. En ese sentido, La Charola, que al igual que de Tlatelolco a Ayotzinapa, tienen versión electrónica, así que a quien le interese lo pueden obtener en Apple, en Amazon, pues están en muy buen precio. Pero en el caso de La Charola es la historia de cómo se fueron deteriorando los servicios de inteligencia mexicanos hasta convertirse en empleados, en aliados, en protectores de los delincuentes. En ese sentido, sí es una obra con gran actualidad que me decidí a reimprimir porque estoy convencido de que necesitamos entender los orígenes de la violencia para poder combatirla y enfrentarla. ¿Por qué La Charola, don Sergio Aguayo? Porque en el viejo México los agentes, el poder, lo ejercían agentes que exhibían una charola, y había había jerarquías en las charolas, es decir, había la charola de más lujo, la más poderosa, la más importante, era la de la Dirección Federal de Seguridad. De hecho, se sabe poco, pero mi padre fue agente de la Federal de Seguridad. Él vivió en Chicago hace ya muchísimos años, ya murió también. Pero eso lo descubrí accidentalmente cuando investigaba para La Charola. En apariencia era un periodista, Jesús Aguayo Zaragoza, pero también era agente de la Federal de Seguridad. Pues bien, con esa charola, quien la traía podía meter armas de contrabando a México, tener servicios gratuitos en las cantinas. Te daba impunidad La Charola. Impunidad, claro. Por eso se llama La Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México. Hablando de los servicios de inteligencia, la impresión que yo tengo a la distancia es que los servicios de inteligencia pues o no sirven o están arcaicos o de plano no sé qué pasa en México. No puede ser posible que muchas veces los familiares, digamos de los desaparecidos o estos que buscan las fosas, tengan más capacidad que las mismas
las mismas autoridades. ¿Hay tal inteligencia? Porque acá, por ejemplo, en Estados Unidos se respeta mucho a la CIA, al FBI. ¿En México hay tal cosa como un cuerpo de inteligencia? Sí, sí existe, vamos. Mire, existen un problema en México. Primero, los sistemas de recolección de información que tiene el Ejecutivo, el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, o los servicios de inteligencia del Ejército y la Armada son buenos para reunir información. Ya no son tan buenos a la hora de procesarla y transformarla en inteligencia, porque cuando se habla de inteligencia es información procesada para explicar un problema y sugerir una política. Y un segundo, un problema adicional en el caso de México es que luego quienes gobiernan no toman en cuenta ni la información ni la inteligencia. Es por tanto, sí existen, pero no funcionan como debieran. Y finalmente, y tal vez esto se relaciona directamente con los desaparecidos, el Estado mexicano tiene muy poco respeto por la vida humana. Le importa muy poco lo que suceda con los mexicanos, como parte de una cultura ancestral muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos, en donde no es que sean tan eficientes a veces las policías o los servicios de inteligencia, sino que la sociedad está acostumbrada a exigir muchísimo más a las autoridades, que es el caso de México. Entonces, al no tener ni la capacidad técnica, ni analítica, ni la empatía, es decir, la simpatía por quienes sufren, el resultado es que se desentienden de lo que sucede, por ejemplo, con los desaparecidos. Uh-huh. Y ahí tiene toda la razón. Investigar y generar inteligencia supone paciencia, tenacidad, inteligencia, por supuesto, de saber dónde buscar la información, y los familiares que se dedican a buscar a los suyos han demostrado una y otra vez que son capaces de reunir más información. Lo lamentable es que pocas autoridades están respondiendo, algunas ya lo hacen, hay que reconocerlo, pero la norma es que sean indiferentes al dolor de los familiares de quienes son desaparecidos. Déjeme preguntarle, porque leo que en La Charola usted está desglosando a lo largo de 11 capítulos y 7 anexos la historia de los cuerpos de seguridad nacional desde su fundación por Venustiano Carranza en 1918 hasta la actualidad. ¿Podríamos entonces encontrar en La Charola la razón por la que el mexicano le tiene pavor? O sea, cuando usted habla de CISEN, por ejemplo, la gente se pone nerviosa. ¿Será entonces en La Charola donde encontremos la razón por la que estos cuerpos de inteligencia, de seguridad nacional se convirtieron en también cuerpos para imprimir miedo? Por supuesto, vamos, yo escribo, soy un académico especializado en violencia, pero hago un gran esfuerzo por escribir pensando en el gran público, porque me interesa que la sociedad se entere de lo que está pasando para que actúe en su beneficio. Soy un investigador comprometido con las causas, los derechos humanos, la democracia, la rendición de cuentas. Entonces sí, es además, déjeme decirle, tanto La Charola como de Tlatelolco a Ayotzinapa son libros que escribí de una manera muy amena y que, según me dicen o dicen quienes los han revisado los han leído, se disfrutan, se leen muy fácil. Son fáciles de leer, sí. Son fáciles de lectura. Bueno, en fin, sí, no, a veces no son historias gratas, pero la cuestión es que la gente quiera leer. Claro. Oiga, don Sergio, en este momento histórico, con lo que usted ha recabado información de Tlatelolco, Ayotzinapa, con La Charola, ¿México está preparado? ¿El gobierno actual está preparado para hacerle frente a esta ola violenta, a esta ola sangrienta? ¿Tiene
los cuerpos de seguridad nacional que se necesitan para hacerle frente a esto, la inteligencia necesaria? Sí, pero le faltan ingredientes a la política, a la estrategia de seguridad. Les pongo un ejemplo clarísimo. Vamos, por supuesto que sí están técnicamente capacitados, cada vez funcionan mejor las policías federales o servicios de seguridad federales. Antier el presidente Barack Obama lloró por las víctimas de las armas en Estados Unidos, lo cual, bueno, habla bien de él, de su sensibilidad, pero en ningún momento el presidente Barack Obama ha derramado ya no una lágrima, sino un gesto de simpatía por los 175,000 ejecutados en México, la mayoría de ellos con armas provenientes de Estados Unidos. Es decir, en el discurso de Estados Unidos desaparece el contrabando de armas a México porque existe la Asociación Nacional del Rifle, que es muy poderosa, porque está la segunda enmienda, por muchas razones. Estados Unidos y Barack Obama puede llorar a sus muertos, vamos, es su país, yo lo entiendo. Lo que me parece inaceptable es la pasividad y el silencio cómplice del gobierno mexicano, que no dice absolutamente nada, no presiona, no exige a Washington que aplique la misma energía que tiene para detener migrantes o drogas, a detener las armas que nos están enviando los comerciantes de la muerte estadounidenses. Una cifra, Vicente, dos cifras. Vicente, hay como 20,000, no, unos 20,000 agentes de la Border Patrol en la frontera sur. Hay 550 agentes de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego. Es decir, 20,000 a 500. Esto quiere decir que son unos cuantos los que están vigilando el contrabando de armas. En tanto no se controle y hay suficientes estudios demostrando que el acceso a armas es una de las razones por las que hay tantos muertos, en tanto esto no se logre, será imposible que se controle la violencia. Por tanto, regreso a la pregunta. No basta con tener buenos servicios de inteligencia, buena inteligencia, policías y soldados bien entrenados, si a la estrategia le faltan ingredientes tan fundamentales como el frenar el suministro de armas y material bélico que invade a México proveniente de Estados Unidos y en particular de Texas, que es el estado que más armas envía a México. ¿Dónde está la queja formal de Enrique Peña Nieto al gobernador de Texas? No tendría cara, don Sergio, no tendría cara, no tendría claro, autoridad moral. Claro, bueno, entonces creo que con esto le respondo a la pregunta. Mientras el gobierno de México no adopte una política integral que incluya a Estados Unidos, que es corresponsable, no es el único responsable, pero es corresponsable de la violencia, esta no será controlada. Es que es un tema que no conviene por cuestiones económicas, pero si Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, por eso estamos como estamos en México, y es el mayor proveedor de armas de regreso a México, pues estamos jodidos, ¿no? En esta relación es verdaderamente peligrosa, históricamente y actualmente. Por supuesto, por supuesto. Don Sergio, yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando a que busque La Charola y que busque de Tlatelolco a Ayotzinapa. No solamente se puede quedar nuestra gente con que pues yo no estoy en México, no puedo conseguir el libro en papel, se puede conseguir de manera electrónica, me decía. Sí, ya está disponible en varias tiendas, principales tiendas de libros electrónicos. Es muy fácil descargarlo, en Estados Unidos ya es una práctica más común que en México. Entonces,
Pues sí, me gustaría o les pediría que contemplaran la posibilidad de adquirir un par de buenos libros. Estoy convencido que son libros de buena calidad. Para cerrar, don Sergio Aguayo, ¿todavía funciona la charola en México? Claro, aun cuando ya no es otro tipo de charola, generalmente es el tráfico de influencias. La corrupción sigue, la impunidad también, el tráfico de influencia y los moches, por supuesto. Le mando un abrazo, don Sergio, y siempre agradecido por la disponibilidad que tiene para hablar con nosotros sin censura. Es un placer, como siempre. Hasta luego. El doctor Sergio Aguayo, hablando con nosotros acerca de la reimpresión de la charola, y obviamente va ligado a este tema de violencia, de inseguridad, de Tlatelolco a Ayotzinapa. Usted ya había escuchado acerca del libro aquí hace algunas semanas en Sin Censura, el doctor Sergio Aguayo, que no descansa para darnos estas herramientas de lectura para entender lo que verdaderamente está pasando en nuestro país. Regresamos después de esto, son las 8 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 para ustedes en el este del país, 8:33 aquí en el centro. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano.